Hola, ¿qué tal? Estamos hoy una vez más, ya es la segunda vez que estamos con él, con Santiago Posteguillo, que es una persona bien conocida, un autor que vende por millones, cosa que es dificilísimo, ¿no? Y que acaba de publicar su nueva novela que se llama Maldita Roma, que es el segundo volumen que son 4 o 5 volúmenes sobre Yo trabajo con la idea de que sean 6 novelas en total, sí, una hexalogía. 6, bueno, muy bien, pues estas son 840 páginas, creo que no está a la altura de cualquiera poderlo, pero realmente es una lectura que recomiendo a todo el mundo, porque es una lectura muy fácil, aparte de interesantísima, muy amena, ese lenguaje cinematográfico que antes de comenzar me comentabas que realmente esa fue una idea, ¿no? de que tuviera esa agilidad. Bueno, en el libro algo que se deduce, por lo menos, y incluso el propio Julio César, bueno, porque estamos hablando de Julio César, nada menos, ¿no? Dice que tenía muy claro parecía que tenía muy claro su destino, de hecho lo dice, ¿no? Y que lo que tenía que hacer para lograrlo. ¿Realmente fue así? Bueno, yo creo que César, influido por la educación que recibe, sobre todo por parte de su madre, sabe que termina siendo el líder de la facción popular en aquella época en Roma, que era la facción que quería conseguir un mayor reparto de riqueza y de derechos y de tierras para el pueblo de Roma. Y yo creo que él sí que se siente líder de esa facción y que va a luchar por eso hasta el final. No tengo claro que tuviera también él, valga la redundancia, claro que va a conseguir sus objetivos, pero sí que va a luchar por ellos. Pero realmente lo expresó así, hay testimonios que lo dice, que efectivamente lo dijo así, que él tenía claro su destino, un destino manifiesto. Bueno, esto es una cita que se ascribe normalmente a la obra de Shakespeare, ¿no? Lo de los hombres son dueños de su destino, y es la forma en la que Shakespeare es la forma en la que él formula lo que probablemente fuera una forma de ver la vida de Julio César, pero que yo recuerde no está en las citas clásicas dichas por él, que él lo expresara exactamente así. En la novela se hace mucho énfasis en la influencia de su madre, sí, que prácticamente hasta le dirige en algunos momentos, sí, ¿no? ¿Realmente fue así? Sí que es cierto que la madre de César era una persona, Aurelia, muy culta, muy inteligente, de gran agudeza, y que influyó muchísimo en la vida de César. Y César, que crece sin referentes paternos en la medida en que tanto su padre como su tío fallecen durante su adolescencia, respetó muchísimo el criterio de su madre, y en función de esa circunstancia, efectivamente su madre influye mucho en su vida pública, en su vida política. Es una de las mujeres que le influyó también su hija, también lo dice Cleopatra en su momento, ¿no? Sí, la vida de César no se puede entender sin explicar bien la relación que tiene con las mujeres. Mujeres, todas ellas en su entorno, que eran muy inteligentes, y él valoró mucho esas relaciones y ciertamente estas mujeres influyeron en su vida. También en este libro hay una cuestión que para la gente aquí de Ordeviego nos gusta, ¿no? Que es cuando Julio César, que aparece las cías y las chicas, ¿no? Sí. Que no está del todo claro que sea así, pero bueno, usted lo ha colocado en la novela, ¿no? Que se lo agradecemos mucho. Sí, bueno, vamos a ver, es difícil conocer con exactitud y con precisión todos los movimientos de César a lo largo de su vida. No podemos saber completamente a ciencia cierta si César estuvo de veras o no en las Islas Cíes, pero sí que es cierto que en su campaña contra los lusitanos hizo una navegación por la costa occidental de la península ibérica, y es bastante posible que se detuviera en diferentes lugares en esta navegación, y podría ser perfectamente que se detuviera en las Islas Cíes. Siendo eso hasta cierto punto un vacío histórico, ¿por qué no dejar que nuestro querido César se pegue un pequeño paseo por la arena de las Islas Cíes? Otra cuestión que también parece el libro muy bien reflejada es el curso honorum, ¿no? La carrera política de César, que fue ganando elección tras elección, sí. Cosa que no sería tan sencilla, aunque era una democracia de aquella manera. Roma, bueno, hasta cierto punto era una democracia, ¿no? Bueno, había elecciones y había que ganarlas, había campañas electorales, tenías que prometer una serie de cuestiones y cumplirlo, y la verdad es que César era muy coherente en ese sentido. Sorprendentemente, a lo mejor para los usos del siglo XXI, César era un político que prometía una serie de cuestiones y cuando salía elegido las cumplía, ¿no? Y quizá eso favoreció que pudiera ganar 5 elecciones seguidas.
no era tan fácil, ¿no? No era fácil. O sea, llegar a ser cónsul. Llegar a ser cónsul era difícil, había que ingresar en el Senado, había que ganar elecciones presentándose a diferentes asambleas, a diferentes sistemas electorales, e incluso César en algún momento también utiliza estrategia política para modificar alguna ley electoral en su beneficio, sacando alguna elección de un Senado que no controla para que sea el propio pueblo el que en la asamblea el que decida sobre algún puesto del cursus honorum en el que él estaba interesado, al que él estaba interesado de presentarse. De César, que es una de las personas más conocidas de la historia, más famosas de la historia, seguro. ¿Te sorprende también que hubiera sido tantas cosas tan brillante? Abogado, militar, político, ¿no? De las tres cosas. Sí, claro, esto es lo que tiene cuando uno es muy brillante y muy inteligente, que podía brillar, como lo pudimos ver en Roma soy yo, en la primera novela de la saga, como abogado, y ahora en Maldita Roma lo vamos a ver brillar tanto como político, con sus maniobras y contramaniobras en el Senado, así como el emergente, brillante estratega militar que ya se observa sobre todo hacia el final de Maldita Roma, en el inicio de la Guerra de las Galias. Sobre él también como personaje tan famoso hay pues, ideas contrastadas que se pueden confrontar entre ellas, ¿no? Por ejemplo, uno se puede considerar que puede ser a lo mejor el primer populista de la historia, porque digamos que se saltaba las instituciones o por lo menos intentaba hablar directamente con el pueblo, que es muy populista. Bueno, yo creo que el populismo lo podríamos retrotraer a tiempos anteriores, a tiempos de la antigua Grecia, donde también algunos líderes atenienses podrían acusarse, ¿no? o ser acusados de un cierto populismo, incluso algunos tiranos de algunas grandes ciudades del Mediterráneo. Pero es verdad que César tiene una particular brillantez a la hora de saber presentar sus argumentos ante el pueblo de Roma y persuadirlos de que es él y no otro el que tiene la razón. Entonces, en ese sentido, como brilla particularmente en esta estrategia, si no el primer populista, sí quizá uno de los primeros que sabe persuadir a grandes masas con mucha astucia. También aunque no es objeto de este libro suyo, será el siguiente, pero bueno, ya empieza ahí, si fue un genocida o fue un gran hombre, o las dos cosas. Bueno, lo que ocurrirá es que, como iremos desarrollando en la siguiente novela, en la Guerra de las Galias, es que César va a utilizar estrategias militares propias del siglo I a.C. Y hacer el presentismo de intentar evaluar a un personaje histórico con nuestra moralidad, queremos pensar mucho más avanzada, yo también, ¿no? Del siglo XXI, quizá no sea justo para el personaje histórico, en la medida en que él se va a desenvolver en una guerra donde no hay Convención de Ginebra, no hay unas Naciones Unidas, no hay Cruz Roja, son cuestiones que se han ido añadiendo a lo largo de la historia, y también debemos de pensar que las decisiones que César pudiera tomar sobre los vencidos serían exactamente las mismas, si no peores, por parte de los vencidos si estos le hubieran derrotado. Entonces tenemos que pensar también que era un mundo diferente. Sí, sin duda. Una pregunta, ¿quiso ser rey o no? Pues ese es uno de los grandes dilemas de la historia. Yo creo que César no se planteaba ser rey. Yo creo que César quería estar unos años en el poder para garantizar una serie de transformaciones políticas en Roma, como hizo Sila, y retirarse. Claro, sus transformaciones iban en la dirección opuesta a las que había hecho Sila, ¿no? Pero como a César lo asesinan el 15 de marzo del año 44, no podemos saber qué determinación habría tomado él definitivamente. O sea que no se sabe. Es muy difícil saberlo, solo podemos hacer proyecciones. Mi proyección es la que te apunto. Yo creo que él no quería perpetuarse eternamente en el gobierno de Roma, pero sí hacer una transformación sustantiva de cómo era gobernada Roma. Dice que le quedan 4 libros sobre Julio César y después que toca Augusto.
Parece el paso lógico, ¿no? Podría ser un paso lógico, pero tengo 8 años por delante. Si me lo permites, hágame usted esa pregunta en el año 2031, porque ahora mismo ni siquiera podría darte una respuesta concreta, ni yo mismo lo sé. Un personaje oscuro, además. Augusto es un personaje mucho más complejo, sí, goza de una cierta popularidad pero a mí me parece un personaje bastante más oscuro y sombrío, en eso coincido contigo. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Encantado, muchas gracias a ti.